En la actualidad, la mayoría de los casos de procedimientos de fecundación in vitro o reproducción asistida son derivados por dificultades para conseguir un embarazo. En el mundo occidental, por ejemplo, el factor fundamental para hacer una fecundación in vitro es la edad de las parejas y específicamente la edad de las mujeres, es decir, sobre los 35 años aproximadamente. Es evidente que el objetivo principal de un procedimiento de reproducción asistida es el nacimiento de un bebé sano o una bebé sana. Y es por eso que hoy en Total Genetics vamos a ahondar en la materia y a desmitificar información referente a la fecundación in vitro, gracias a una eminencia en la materia, un referente en fertilidad, un ginecólogo, obstetra, es escritor, además de investigador, un abuelo feliz. Hoy con nosotros en Médicos de Primera, el doctor Isaac Benjamín. Bienvenido. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Doctor, ¿qué es lo que se conoce como fecundación in vitro o reproducción asistida? Sí, bueno, yo quisiera comenzar la respuesta para, digamos, ponernos en el contexto, porque hoy en día prácticamente estamos a 42 años del nacimiento de la primer bebé in vitro, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante que han pasado ya 4 décadas. Entonces, en estas 4 décadas han pasado muchas cosas, pero es muy bonito, bueno, ser parte de eso, ¿no? Porque obviamente yo era eh, más joven que ahora y tengo Estudiante. la suerte de poder haber vivido todos estos momentos, ¿no? Y entonces, no solamente estudiarlos, sino vivirlos. Y entonces, eso deja como un placer distinto. Nosotros teníamos en los años 80, pues, laboratorios que indudablemente han progresado de manera increíble. Teníamos unas tasas de implantación donde eran bajas, trabajábamos con protocolos muy agresivos y se hacían transferencias embrionarias de varios embriones. Eh, Todo eso nos llevaba a tener problemas de hiperestimulación ovárica, problemas de embarazo múltiple, y a lo largo de los años, pues todos estos temas han sido, digamos, estudiados y atajados de una manera correcta para tener un laboratorio muy eficiente hoy en día, protocolos de trabajo muy poco agresivos, transferencias de un solo embrión y tener un control absoluto de lo que es la hiperestimulación y el embarazo múltiple. No hay que dejar de lado, digamos, bueno, y dándole respuesta a tu pregunta, pues cuando hay una fecundación in vitro, pues se usa el laboratorio para poder eh, obtener un embrión. En ese sentido, nosotros tenemos que proceder a la estimulación de la paciente para poder generar esos óvulos y poder extraerlos. Y una vez que se extraen, ponerlos en contacto con los espermatozoides y lograr esa fecundación en el laboratorio. Básicamente, digamos, posterior al día siguiente de lograr esa fecundación, entonces se evalúan en el laboratorio hasta que se puede proceder a la transferencia, bien sea el día 2 después de fecundación, el día 3 después de fecundación o el día 5 posterior a la fecundación, que es el estado de blastocisto. Quería recalcar que en este mismo orden de ideas de historia, también estamos en la era en la cual se diseñó la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, eh, que se realiza en el año 92 y bueno, pues básicamente eso abre como una gama nueva de tratamiento para aquellos pacientes que tienen dificultad, pacientes masculinos que tienen dificultad para poder embarazarse. Y entonces aquí hacemos un derivado de lo que es la fecundación in vitro, porque la inyección intracitoplasmática de espermatozoides
en sus siglas en inglés ICSI, es el procedimiento que se utiliza para microinyectar un espermatozoide dentro de un óvulo en aquellos casos donde el número de espermatozoides es extremadamente bajo. Entonces, bueno, este es otro tipo de fecundación in vitro, ¿no? Existe el clásico ciclo de fertilización in vitro que consiste en la estimulación ovárica, como usted mencionó, la punción ovárica, la transferencia embrionaria, después la fecundación in vitro en cápsula de Petri para la posterior transferencia al útero. ¿Cómo ha sido la evolución en estos últimos 20 años? Sí, bueno, parafraseando nuevamente, me abres nuevamente el abanico para hacerte ver de que la evolución entre los años 80 de la ecografía abdominal que pasa a ecografía transvaginal genera un cambio dramático en nuestra especialidad, porque con la ecografía transvaginal pues podemos acceder a poder aspirar de una manera muy fácil los óvulos. Entonces, esto es importante, ese es un cambio que se da sobre el año 85, cuando tenemos acceso a esta ecografía. Obviamente que también se generan cambios en lo que tiene que ver en la congelación de los gametos, espermatozoides, de óvulos, de embriones, y por eso también se genera una nueva rama de nuestra especialidad, que es la preservación de la fertilidad. Y como te comentaba, en el año 92 y después, por supuesto, años posteriores, también se genera otra área que viene siendo la recuperación de espermatozoides directamente en el testículo. Entonces, solamente con unidades ya se podría generar la probabilidad de que un paciente pudiera tener un hijo genéticamente de él. Volviendo a la pregunta, entonces, definitivamente hay cambios, ¿no? El proceso es un proceso que es estándar, en el cual hay la hiperestimulación, que es controlada. Esa hiperestimulación permite, una vez que llegan a tamaños foliculares adecuados, entendiendo que en cada folículo deberíamos tener un óvulo, entonces se coloca una medicación que permite finalizar la madurez de estos óvulos para acceder al procedimiento bajo anestesia, bajo una sedación, a la aspiración transvaginal de los óvulos, y una vez que se obtienen, pasar al laboratorio e ir al procedimiento que ya expliqué anteriormente. Entonces, una vez que disponemos de la información y el trabajo de los embriólogos en el laboratorio, entonces vamos a disponer de un número de embriones del cual ya, como comenté anteriormente, hoy en día se trabaja la idea de solo transferir un embrión, a lo sumo dos embriones, con la lógica de evitar los embarazos múltiples. Entonces, esto se puede realizar en los tiempos que te he comentado, y básicamente pues se hace en el laboratorio vía transvaginal, se coloca con un catéter el embrión. Una vez que el embriólogo lo ha preparado, lo entrega al médico, y de esta manera pues se introduce dentro del útero en una, digamos, posición que se hace vía ecográfica, y nos permite de alguna manera tener resultados 10 días posterior a la transferencia embrionaria. Isaac, en relación a la transferencia embrionaria, ¿cuáles serían los pros y contras de transferir embriones congelados o embriones frescos? Sí, es una pregunta muy actual. Hoy en día hay una tendencia a querer congelar todo. Hay quienes están en esa línea, y hay quienes están en la línea de manejar la transferencia fresca. La realidad es que hoy se maneja, como te comenté, la congelación embrionaria, la vitrificación de los embriones de una manera muy buena, con resultados excelentes. Por lo tanto, el congelar hoy en día no es un problema.
uno congela con mucha tranquilidad, con la lógica de que los resultados van a ser muy buenos posteriores, tanto desde el punto de vista de implantación, de embarazo clínico y lo más importante, como bien hiciste el llamado al principio, de tener un bebé sano, porque aquí lo importante es tener el bebé y llevarlo a casa. Entonces, dándole, digamos, siguiendo en este orden, nosotros podemos trabajar con, digamos, embriones congelados cuando consideramos eventualmente que tenemos un paciente con un proceso de hiperestimulación y entonces eventualmente, o consideramos hay puntos muy precisos, como por ejemplo el día que vamos a disparar la maduración, si la progesterona está elevada, entonces también se procede a congelar. Es decir, hoy tenemos una cantidad de indicaciones que nos permiten decir debemos congelar y congelamos con tranquilidad para poder transferir posteriormente en el ciclo posterior o 6 meses posteriores. Eso no tiene ninguna importancia y con muy buenos resultados. Uno puede transferir en ciclos posteriores artificiales o en ciclos espontáneos. Obviamente que cuando hablamos de preservación de la fertilidad, que te lo comenté antes, bueno, pues este es un área donde la congelación es elemental, bien sea de gametos o de embriones que van a ser colocados a posteriori. Por lo tanto, digamos, este es un punto muy relevante en la especialidad, ¿no?